propongo un desafío. Nombra ya mismo o pensá 5 científicos hombres de toda la historia de la humanidad. Dale, dale, te tienen que salir hombres de ciencia, de cualquier aspecto de la ciencia. Ya terminaste, Oh, seguro. obvio. ¿Viste? ¿Viste? Ahora pensá en 5 mujeres científicas. Tic toc, tic toc, tic toc, tic Ah, toc, yo tic toc. una sola. A Otra, ver, otra está Simone de Beauvoir. Y no claro. hay otras. Digo, Sí, Marie Curie, Marie ponele, y Curie, ponele, claro, ¿ves? Pero esa me la acuerdo menos. pero viste, y no podemos nombrar 5 en toda la historia. Y no es que no existieron, es que, como les dijimos en otros programas, fueron silenciadas, fueron anónimas. Así que vamos a hablar hoy de otras 2 anónimas que vamos a ir trayendo cada programa para que podamos ir nombrándolas, ¿no? Taputi Bela Tekalim fue la primera química de la historia, precursora del perfume, de la que se tiene noticias. Pero no es que fue la primera mujer química, fue la primera persona dedicada a la química de la que se tiene noción y que está documentada en tablas de arcilla. Esta documentación data del año 1200 antes de Cristo aproximadamente. ¿Recordás que te hablamos de Enduana en programas Sí, anteriores? eso estaba ¿Mm? pensando Claro. También estaba en tablas de arcilla, pero también. era de bastantes años antes, ¿no? Bueno, Taputi sostiene la tableta de arcilla que la nombra, también de la zona mesopotámica, junto a otra mujer de la que no se tiene el nombre completo porque ahí las tablas están rotas, ¿no? Se descascararon. El nombre de la otra mujer termina con un Ninu, pero no se sabe el principio, así que la vamos a llamar Ninu. Decía que Taputi, junto con Ninu, se dedicaban a ser perfumistas. Taputi era asistida por Ninu. Y Bela Tekalim, perdón, Bela Tekalim, que es el nombre que sigue a Taputi siempre en las tablillas, quiere decir mujer supervisora de palacio. O sea que era una persona de cierta importancia dentro de la sociedad en la que vivía. ¿Y qué supervisaba? Y supervisaba los aspectos de la elaboración de perfumes, toda la cuestión química de la elaboración de perfumes. Ellas hacían perfumes para la realeza porque los perfumes eran sustancias caras, muy preciadas, y en esta época los perfumes se utilizaban además de para el aseo personal, las personas muy ricas, como ofrenda religiosa. Entonces esto requería ciertas habilidades para la elaboración. Se fabricaban las lociones con flores, con aceites, con cortezas de árboles, con semillas, y se mezclaban con agua u otros solventes. Además se sabe, por la tableta de arcilla, que fue Taputi quien utilizó por primera vez un alambique con el objetivo de filtrar estas preparaciones que ella hacía y que ella desarrolló los primeros y más rudimentarios sistemas de destilación. Estamos hablando de 1200 antes de Cristo, ¿eh? Jo, Ella filtraba sus propias mezclas varias veces hasta obtener los perfumes que quería. Además escribió un tratado sobre perfumería que fue visto en algún momento, pero que no logró ser conservado. Pensemos que una tabla de arcilla, bastante que han llegado algunas hasta la actualidad, ¿no? Cualquier, no sé, un movimiento sísmico las rompe, si se caen, si se rozan con otra cosa, bastante que hemos podido acceder a esto. Bueno, todas las habilidades de Taputi pueden considerarse, sin duda, como los primeros experimentos químicos. Y ahora te voy a hablar
de otra primera, que fue la primera paleontóloga. Se llama Mary Enning y nació en 1799 en el Reino Unido, más precisamente en Lyme Regis. Ella hizo importantes hallazgos fósiles, de fósiles marinos sobre todo, del periodo Jurásico, sin moverse de su aldea, sin moverse de su pueblo. Había una costa que daba al mar y ella allí hacía las excavaciones y allí encontraba los fósiles. Con 4 años, Mary ya era capaz de limpiar e identificar fósiles que encontraba en la playa. Esta actividad, por supuesto, a esa edad menos, era muy mal vista por la sociedad de la época, porque las mujeres no se dedicaban a esto. Si yo te estoy diciendo, te estoy hablando de un paleontólogo o de una paleontóloga, te imaginas a alguien que está vestido con una ropa adecuada para explorar el mar, para ensuciarse, por ahí usa pantalones para poder moverse con más tranquilidad. Pues no. Ella seguía con su sombrerito con alero, atado con una cintita en el cuello, sus polleras muy amplias, llenas de enaguas, seguramente usaba algún tipo de corset cuando era más grande, o sea, era paleontóloga pero no lo parecía. Claro, ¿no? Pobrecito. Su papá era carpintero, pero en los ratos libres la llevaba a ella y lo llevaba a su hermano, Joseph, lo llevaba a la costa a buscar, porque era su hobby, a buscar restos fósiles, que en ese lugar había muchos. Y los clasificaban y bueno, los trataban de armar esqueletos completos, bueno, todo eso. Cuando tenía unos 10 años su papá murió y entonces tuvieron que pedir caridad para vivir, para mantenerse, porque su mamá no tenía ningún tipo de profesión. Entonces, con su hermano, para no morir de hambre, decidieron que aunque no tuvieran educación, no habían podido ir a la escuela porque eran pobres, eh, y no tenían muchas herramientas, sí podían ponerse un puestito y vender los fósiles que iban encontrando. Y con eso, como decíamos en mi barrio, paraban la olla. Solamente les alcanzaba para eso, ¿no? Bueno, el primer hallazgo importante que hicieron fue en 1811, o sea, ella tendría 12 años. Lo hizo Joseph, su hermano, y encontró el cráneo de un ictosaurio, que era un animal prehistórico del agua, icto, ¿no? Pez. Una especie de reptil marino también. Bueno, la propia Mary, un año después, pudo encontrar el esqueleto completo de este cráneo de ictosaurio y lo armaron. Pensemos que eran chicos que no iban a la escuela, o sea, todo fue ensayo y error y autoaprendizaje, ¿no? En aquellas épocas. Con el esqueleto completo y lo exhibieron en su pueblo, también la ignorancia de la época y todo el prejuicio, ¿no? Hizo que pensaran que esto podía ser un monstruo que vivía en el mar y tuvieron bastante jaleo los chicos con este tema. Sin embargo, empezaron a captar el interés de ciertos coleccionistas y muchos científicos llegaron al pueblo a ver lo que ellos encontraban, pero decidieron ignorar perfectamente alevosamente, omitir el nombre de Mary en los trabajos. O sea, iban, les compraban por poco dinero, por pocas monedas, los hallazgos fósiles y los tomaban como propios. Por eso fue que Mary nunca llegó a ser famosa en su época. Ella siguió haciendo estas excavaciones y su segundo gran hallazgo fue en 1823 cuando descubrió el esqueleto completo de un plesiosaurio, que era un enorme reptil marino. Parecía una cosa, no sé, monumental. Los diarios tuvieron que publicar la noticia en su pueblo porque era una cosa terrible, ¿no? Lo grandioso que se veía. Bueno, así fue que fue llegando cada vez a más científicos académicos
y ella pudo abrir su propio almacén de fósiles, donde, bueno, siguieron explotándola, ¿no? Por supuesto. También encontró, años más tarde, otros fósiles, otros esqueletos completos. Ella nunca se amedrentó por el sistema social perverso en el que vivía, que no le permitía la formación académica por ser mujer y por ser pobre, y que además la apartaba quiera de cualquier acceso a la educación en ese ámbito que ella dominaba, en definitiva, ¿no? Porque si podía armar todos los esqueletos, es como que sabía mucho más que estos académicos. Y bueno, estos hombres inescrupulosos que siempre existieron y que siempre brillaron a costa de otras personas, en este caso de una mujer. Mary Anning falleció de cáncer de mama en 1847 y como homenaje póstumo y en reconocimiento a sus contribuciones, el presidente de la Sociedad Geológica de Londres escribió y publicó su obituario, que nunca se hacía para mujeres, siempre lo hacían para hombres. Así que ahí ya tuvo, aunque sea una vez fallecida, tuvo su pequeño reconocimiento. Pero tuvo que esperar hasta 2010 para que la Academia Científica Nacional de Ciencias Independientes del Reino Unido, llamada Royal Society, la reconociera como una de las 10 científicas británicas más influyentes de la historia. Bueno, este recuerdo nuestro para Mary Anning, la primera paleontóloga, y para Taputi, la primera química. Pecadoras de alma.